Hola a todos, mi nombre es Daniela Castro Taborda y en el día de hoy, junto con mis compañeras, queremos hablarte sobre todo lo relacionado con Egipto y nos enfocaremos principalmente en los aspectos más relevantes de la alimentación del antiguo Egipto y también hablaremos algunas cositas sobre el Egipto actual. Queremos que prestes muchísima atención y que nos acompañes en este viaje por el tiempo. Hola a todos, mi nombre es Cindy Gutiérrez y a manera de introducción les voy a hablar sobre la evolución histórica de Egipto, cultura, religión, arquitectura, entre otros. El imperio egipcio comenzó en el año 3150 a.C. Desapareció en el año 31 a.C. Se situó en el valle del río Nilo, en África. Los primeros grupos egipcios eran nómadas. Todas las primaveras, los egipcios montaban sus campamentos a orillas del río Nilo. Vieron que allí, durante todo el año, se vivía bien y empezaron a construir casas. Pasados los años, estas casas se agruparon en ciudades. Las ciudades fueron haciéndose cada vez más grandes y pasaron a llamarse estados. Estos estados se unieron y formaron el Alto Egipcio y el Bajo Egipto. En el Imperio Antiguo, en el año 3000 a 2050 a.C., durante esa época, los egipcios construyeron las pirámides Kefre y Miserín. Egipto se extendió desde el desierto de Nubias hasta el monte Sinaí. La capital del imperio era Menfis. Keos, Kefren y Miserino fueron también los nombres de 3 faraones en ese periodo. En el Imperio Medio, en los años 2050 y 1700 a.C., durante el Imperio Medio, Tebas era la capital porque estaba situada en el centro del imperio. En aquellos años, el pueblo vecino de los Hicsos invadieron el Bajo Egipto y permaneció durante 2 siglos. En el Imperio Nuevo, que va desde el año 1554 y 1085 a.C., a lo largo de estos años, la ciudad egipcia creció. De este modo, los egipcios conquistaron nuevos territorios y ganaron poder. Desarrollaron la educación, el arte, la política. Los faraones más importantes en esa época fueron Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. Hablándoles un poco de la política y sociedad, la organización del imperio egipcio, la sociedad de egipcio se dividía en clases sociales. El faraón era el representante de Dios en la tierra y tenía el máximo poder. El pueblo pagaba impuestos al faraón y con estos impuestos el faraón y su familia vivían lujosamente. Los nobles eran sacerdotes y escribas. Los sacerdotes eran los más importantes después del faraón. Sabían de religión y de magia. Los escribas apuntaban los acontecimientos de la vida diaria de Egipto. También apuntaban el pago de los impuestos. El ejército era quien protegía al pueblo. El pueblo estaba formado por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Podían trabajar en las construcciones de edificios públicos y del palacio. El pueblo no recibía dinero por trabajar. Los esclavos eran prisioneros de guerra y eran los menos importantes de la sociedad. No tenían derechos. Los nobles los podían comprar y vender. Hablándoles de la organización política, el antiguo Egipto se organizaba en 2 reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino, que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. En el monárquico, en Egipto gobernaba un único rey. En el absolutista, el faraón tenía todo el poder y en el teocrático, el faraón era considerado un dios.
El faraón era el representante de Dios en la tierra y todo Egipto le pertenecía: tierra, cosecha, comercio. Algunas funciones del faraón eran dictar las leyes, organizar el ejército, dirigir la vida religiosa, se encargaba de la justicia y distribuía la comida al pueblo. Hablándoles ahora un poco de cultura, los egipcios creían que las escrituras eran un regalo de los dioses. Las únicas personas que sabían escribir eran los nobles y los jefes del ejército. Las escrituras eran muy difíciles de entender, estaban llenas de imágenes y símbolos religiosos. Al principio solo se escribían en las piedras y en las tumbas. Después aprendieron a elaborar papiros. Usaban tintas rojas para escribir los títulos y tintas negras para lo demás. Los egipcios tenían 3 tipos de escritura: jeroglífico, hierática y demótica. La música se tocaba en los templos. Los nobles tenían sus propios músicos y bailarines. La música se tocaba en los funerales y también para adorar a diferentes dioses. Algunos instrumentos del imperio egipcio eran tambores, maracas, castañuelas, campanas, flautas, arpas, liras y laures. La medicina en el imperio egipcio se enseñaba en las escuelas. Estas escuelas eran llamadas la casa de la vida y estaban al lado de los templos. Los egipcios pensaban que los enfermos estaban poseídos por espíritus. Por eso los médicos buscaban siempre la ayuda de los sacerdotes. Los sacerdotes con su magia sanaban a los enfermos y después el médico le daba medicamentos. El faraón también era considerado un médico. Había médicos especialistas en la parte del cuerpo, sanar el espíritu, las mujeres, los hombres y los niños. La medicina era para toda clase social y era gratuita. El médico estaba disponible en cualquier momento. Utilizaba medicamentos, recetas, remedios mágicos, músicas y cirugía. El médico más antiguo que se conoce es Enki Ra. Hablándoles ahora un poco de la religión, los dioses. Los egipcios creían en varios dioses. Cada uno de sus dioses tenía una función muy importante. Además, existían dioses con cabeza de animal y cuerpo de hombre. Por ejemplo, Ra era el dios de la vida, del sol y del cielo. Isis era la diosa del nacimiento y de las madres. Bastet era la diosa del hogar. La mitad de su cuerpo era de gato y la otra era de mujer. Los egipcios celebraban rituales en honor a sus dioses. Por ejemplo, rezaban al dios Hapi para que el río Nilo tuviera más agua y regara sus campos. Los sacerdotes eran los responsables de la religión, tenían gran poder y riqueza, y el faraón era el primero de los sacerdotes. Para los egipcios, los sacerdotes eran magos y médicos, porque ellos pensaban que ellos usaban poderes mágicos. Hablándoles ahora de la arquitectura, los egipcios utilizaban las pirámides para decorar sus casas. También pintaban para adorar a los dioses. Los dibujaban muy grandes y con colores muy fuertes. Ellos dibujaban escenas de guerra y situación del día a día. Por ejemplo, la recogida del trigo. También dibujaban los animales y las plantas. Los egipcios dibujaban sobre las paredes de los templos, los palacios, las pirámides, las tumbas. Ellos también utilizaban el papiro para dibujar. Los pintores egipcios utilizaban para dibujar pinceles hechos con plantas, claras de huevo, agua, pegamentos, el carbón para pintar de negro, la cal para pintar de blanco y otros minerales para pintar de más colores. Los egipcios creían en la vida después de la muerte. Para ellos las tumbas eran las casas de los muertos. Las tumbas se llamaban sarcófagos. En los sarcófagos se ponían los cuerpos de los muertos. Alrededor de ellos dejaban alimentos, joyas y ropa. Los sarcófagos de los faraones eran los más grandes y decorados.
los egipcios construyeron 3 tipos de tumba. Las mástabas eran tumbas con una puerta falsa muy alta y muy pequeña, y las pirámides eran tumbas con muchos pasadizos y también podían tener varias salas. Los hipogios eran tumbas hechas en las rocas enterradas en el suelo, y los hipogios de los faraones eran los más decorados. Los templos. Los egipcios creían que los templos eran la casa del dios y cada dios tenía su templo. En los templos solo vivían los sacerdotes y los templos estaban divididos en 6 partes: entrada del templo, avenida, patio, sala, sala con techo, dependencia y el santuario. En el santuario era la sala más importante del templo. En ella había una escultura del dios del templo y allí solo podía entrar el sacerdote. Y para terminar, les voy a hablar de las esculturas. Estas esculturas eran enormes estatuas con la forma de los faraones, también construidas culturas con forma de los familiares del faraón. Se utilizaban para decorar los templos y las esculturas estaban hechas de piedra y utilizaban el oro y la madera para decorar estas esculturas. Entre las principales esculturas aún se siguen manteniendo. Algunas son la escultura del faraón Djonse. Es una estatua de tamaño real. Tenía el pelo pintado de negro y con el paso del tiempo esta escultura se ha quedado sin color. Llevaba bigote y barba postiza. La barba postiza era un símbolo de poder. Otra estatua es la del faraón Kefren. El faraón Kefren está sentado en su trono. También llevaba una barba postiza y un pañuelo en la cabeza, entre otras esculturas. Muchísimas gracias. Nuevamente les habla Daniela Castro y ahora les continuaré hablando sobre la alimentación en el Antiguo Egipto y los aspectos más relevantes de esta misma. Esta alimentación se conoce por los textos grabados en las paredes de los templos, tumbas y por los restos de ofrendas a los muertos, en los que dejaron numerosos testimonios de sus hábitos alimentarios. La alimentación en el Antiguo Egipto era conservadora, condicionada por el medio geográfico y con una lenta evolución marcada por el descubrimiento de tecnologías y la importación de nuevos alimentos. Son los egipcios un pueblo agrícola, ya que vivían en la orilla del río Nilo, lo que les permitía tener generosas cosechas. Contaban con 3 estaciones. Aquí, estación de la inundación, que transcurría de junio a septiembre; Peret, estación de la vegetación, que iba de octubre a enero; y Shemu, la estación de la cosecha, de febrero a mayo. Sus cultivos esenciales eran los cereales que les servían de alimento. Para los egipcios no solo era importante la comida en el mundo presente, también lo era en el más allá, por lo que tenían toda una infraestructura montada para abastecer a los faraones y a los nobles en su otra vida. Incluso tenían panaderías y fábricas de cerveza en los templos para abastecer las ofrendas que se hacían diariamente, con carne y todo tipo de alimentos que después del ritual eran consumidos por los trabajadores del templo. Todas las casas, desde la del faraón hasta la de un humilde labrador, contaban con un huerto pequeño para el pueblo llano y majestuoso para el rey de reyes. Cultivaban lechugas, ajos, cebollas, lentejas, garbanzos, comino, perejil y apio. Relieves, maquetas y pinturas han dejado su huella de los alimentos que consumían los habitantes del río Nilo, donde han quedado plasmadas escenas de la vida cotidiana, como las herramientas y útiles que disponían para la preparación y consumo de sus alimentos. En las pinturas y grabados hallados suelen aparecer una palangana acompañada de una jarra, por lo cual se piensa que los egipcios utilizaban muy a menudo las manos para comer.
Estos comían alrededor de una pequeña mesa y los niños en el suelo sobre cojines. Ahora, ¿será que se pasaba hambre en el antiguo Egipto? Al contrario de lo que podemos pensar, era muy difícil pasar hambre en el antiguo Egipto. Y si esto pasaba, sería porque el Nilo no crecía lo suficiente como para anegar todas las tierras de cultivo o porque las plagas devoraban las cosechas. Lo normal era que toda la población egipcia estuviera bien alimentada, puesto que la sociedad promovía compartir el alimento y realizar comidas comunes. Además, el Nilo aseguraba que Egipto fuera un gran granero, pudiendo incluso guardar excedentes en silos. Estos almacenes estaban organizados por la administración real, los años en los que la cosecha era muy abundante, previniendo así posibles hambrunas. Tenemos que la base de la alimentación del antiguo Egipto se resumía en pan y cerveza, ya que estos constituyeron el alimento por excelencia, y su invención se atribuía a Osiris, que era el dios de los muertos y la agricultura, y por lo tanto el espíritu de los cereales, quien los hacía germinar y regenerar anualmente en el lodo del Nilo. Si bien en Sumeria y Acadia ya se consumía cerveza, la invención de esta suele atribuirse a los egipcios, especialmente su producción industrial, siendo su consumo de enorme importancia para la población del Alto y del Bajo Egipto, tanto por su gran poder alimenticio como por sus usos medicinales. La cerveza de cebada era la bebida más popular y se almacenaba en grandes frascos de cerámica. Pero la cerveza no era líquida como nos imaginamos hoy en día, sino que era como especie de una sopa espesa con trozos de puré de cebada. Se agregaban especias y dátiles para mejorar su sabor, pero tenían que beberla bastante rápido antes de que ésta se agrietara. La cerveza era la bebida preferida de los egipcios. Los procesos de elaboración más sencillos consistían en mezclar unas migas de pan a medio cocer con agua y dejarlo fermentar hasta que alcanzara el grado de alcohol deseado. Había muchísimos tipos de cerveza. Estaba la cerveza común, la dulce, la espesa, la fuerte, pero lo más común es que la cerveza fuera rebajada con agua, puesto que ésta se daba a los trabajadores como pago de su salario. Por esto, si era muy fuerte, podía influir en que el trabajador no desempeñara sus obligaciones de la manera adecuada. Y en cuanto a su consumo, incluso los niños tomaban cerveza para almorzar. Se puede decir que se bebía cerveza en cualquier circunstancia, en los campos, a bordo de los barcos, en las recepciones y por supuesto en las casas de bebidas o tabernas de las ciudades. En lo que se refiere al pan podemos encontrar multitud de variedades. Los más simples eran con harina, agua y sal, o algunas variedades dulces con miel y dátiles, que eran realizadas al horno de cerámica. El pan egipcio era arenoso. Esto es debido a que muchas veces el cereal no se trillaba adecuadamente y quedaban restos de arenilla. Los egipcios fueron las primeras personas en usar levadura para hacer crecer el pan, pero desafortunadamente el pan era tan áspero y tan arenoso que desgastaba los dientes de la gente. La manera más común de hacer el pan de los antiguos egipcios era primero, varias personas molían el grano para hacer harina, luego mezclaban el grano con agua y levadura para hacer la masa. Después daban forma a la masa, incluyendo figuras de animales, y posterior a esto horneaban el pan.
El pan se conformaba de varias formas: blanco con forma de cono o de animal para los sacrificios, ovalado y rallado para facilitar su cocción, semicircular con forma de disco y decorado con un huevo, o elaborado con flores de loto, entre muchísimos otros. Existían miles de variedades, tanto en formas como elaboración, siempre acorde con las ofrendas, y podrían ir solos o rellenos con higos o aromatizados con hierbas o especies. Bueno, tenemos que dentro de los alimentos complementarios en el antiguo Egipto abundaba la producción y el consumo de verduras, como cebollas, ajos, pepinos, lechugas, ya que estas estaban al alcance de todos y principalmente se consumían las cebollas. La carne de ternera era muy cara y la gente común apenas la comía. Estos animales se utilizaban para la producción de leche o como animales de tiro, pero se consumía carne de animales más pequeños, como ovejas, cabras o cerdos. La carne estaba al alcance de todos, excepto la de vacuno, solo consumida por la realeza o personas como carniceros o materifes, ya que suponía un gran gasto alimentar a animales de gran tamaño. Un animal podría alimentar a muchísima gente y solo la realeza lo sacrificaba para grandes fiestas y con la seguridad de poder consumirlo en días posteriores. En el antiguo Egipto también era muy popular la carne de ave, destacando la de ganso y pato, las cuales solían comerse a la parrilla, asadas o guisadas. También las aves domésticas, el ganado menor y el pescado estaban al alcance de todo el mundo, ya que se accedía a ellos mediante la caza, dado que en aquel tiempo el Valle de Egipto era mucho más verde y húmedo y convivían más especies de animales. La clase media criaba ovejas, cerdos y cabras para su consumo o para vender en los mercados, mientras que los más pobres solo tenían acceso a ratones o erizos. De todas formas, la carne no era el alimento más consumido, ya que, como les había contado anteriormente, los egipcios acompañaban su plato de verduras, legumbres, huevos y leche como fuente principal de proteína. Y lo básico era consumir pan y cerveza. Otro producto muy importante obtenido de las aves eran los huevos. Uno de los más populares entre los egipcios era el huevo de avestruz, que aprovechaban no solo como alimento, sino como cuenco. La mayoría de la población, sobre todo la que vivía a orillas del Nilo, basaba su dieta en el pescado. Cabe destacar que este era un alimento prohibido a los sacerdotes antes de alguna ceremonia. La mayoría era cogido en barcos de papiro con redes, sedales con anzuelos o con trampas para peces. El pescado era un alimento muy duradero, puesto que aquel que no se consumía de inmediato era secado o salado para conservarse mejor. Los peces más comunes eran carpas, percas o siluros. El pescado, aunque era consumido, no lo comían de forma habitual, ya que lo consideraban una reencarnación del dios del inframundo, Set. El ajo y la cebolla, junto con legumbres tales como los garbanzos, las habas, los guisantes y las lentejas, y las plantas acuáticas de las orillas del río, eran alimentos muy consumidos. Muchos de estos solo podían ser cultivados en la zona gracias al limo fértil depositado durante las inundaciones del Nilo. Las frutas eran bastante escasas, estaban solo reservadas para la élite, al igual que algunas otras viandas. En el antiguo Egipto no conocieron los cítricos sino hasta la época romana.
Y las frutas más consumidas eran los dátiles, la uva, la granada, la sandía y el melón, pero también la algarroba. Y la manzana llegó de Oriente Próximo en el Imperio Nuevo. El vino era considerado un artículo de lujo para ocasiones especiales. El mejor vino de Egipto se producía en la región del Fayum o en el Delta, pero también se apreciaban vinos importados de otras regiones como Canaán. Las tinajas donde se guardaba el vino estaban marcadas con la procedencia de las uvas a modo de sello distintivo o firma. También se producían vinos dulces derivados de higos, dátiles o granadas. Y en cuanto a los cereales, eran consumidos por todas las clases sociales. Y para los bocados más dulces, los antiguos egipcios preferían los dátiles cocidos. Una receta sencilla que precisa de 4 horas de cocción a fuego lento. Un bocado muy dulce era la rocac, que era una torta a base de sal, harina, agua y miel. Entre algunos de los alimentos curiosos que se tiene noticia que fueron consumidos por los egipcios figuran las chufas, lotos y otros tipos de flores acuáticas. Generalmente se consumían las semillas resecadas y hechas harina en muchos casos, o simplemente se cocinaban las raíces y los tallos. Los egipcios también comían los tubérculos de los juncos o del famoso papiro, que es interesante saber que le daban un uso alimenticio al mismo tiempo de su famoso uso como superficie para la escritura. Y entre los frutos más exóticos se encontraba la algarroba, el coco o la persea. Por último, la miel era producida en colmenas de terracota, entraba en la composición de los postres y de muchos remedios. Los pasteles se usaban a menudo para cuidados terapéuticos y eran endulzados con dátiles, miel o pasas. La clase social era uno de los factores determinantes de la dieta. En lo que respecta a las comidas, podemos decir que había muchísimas diferencias entre la clase pudiente y la población común. El pueblo llano, es decir, el 90% de la población comía 2 veces al día. Primero, un desayuno en el que tomaba pan y cebollas dulces. Después, una comida principal que realizaban a media tarde. Como vimos anteriormente, el consumo de carne era muy poco. Con suerte, si vivían cerca de un templo, podrían consumir la carne restante de los sacrificios que hacían los sacerdotes y luego lo repartían entre la población cercana. Los artesanos y funcionarios tenían un poder adquisitivo más alto y a causa de esto, a la dieta base de la población común podían añadir el consumo de carne de oveja, cabra y cerdo, que eran criados por ellos mismos. Cuando tenían carne era principalmente animales más pequeños que aparecían en la tierra en la que vivían y solo se comían en celebraciones. Los animales grandes, en cambio, eran destinados a la agricultura. En las familias de clase media, compuestas por obreros de la construcción o fabricantes de barcos, tenían derecho a raciones diarias de verduras, frutas, carne o pescado, con la base común que era el pan y la cerveza, como les contaba anteriormente. Mientras que el eslabón más alto de la sociedad consumían copiosos platos de carne, pescado, como por ejemplo ternera, pollo, cocodrilo o tilapia. Y esto era acompañado de verduras, frutas, pan, cerveza, vino, manjares. La mayoría de la población egipcia tenía platos, cucharas, cuencos y jarras. No obstante, parece ser que la mayoría de los alimentos se comían con los dedos. Y aún así, esto no contradice el hecho de que los egipcios cuidaban mucho su higiene y salud. De vez en cuando, los faraones realizaban grandes banquetes con cocineros cerveceros y además personal calificado.
En ellos se podía comer todo tipo de guisos y manjares acompañados por músicas y también danzas. Para concluir esta parte podemos decir que aunque existían grandes desigualdades entre la dieta de los diferentes estratos de esta sociedad jerarquizada, lo cierto es que la alimentación en Egipto no representaba un problema, puesto que a nadie le faltaba un poco de pan y cerveza que llevarse a la boca. Mi nombre es Charin Andrea Colina Figueroa. Yo le voy a hablar acerca de la alimentación actual en Egipto. La variedad de recetas de Egipto es extensa y utiliza muchos métodos de alimentos, con una larga historia de comercio exterior, de invasiones y de dominación de otras culturas, romana, griega, árabe, entre ellas Egipto, que ha adoptado muchas formas de preparar los alimentos. Las influencias vinieron principalmente de Siria, Líbano, Turquía, Grecia, Palestina y otras regiones del Mediterráneo, pero incluso estas recetas fueron modificadas en Egipto, en gran medida adaptando las costumbres egipcias y el gusto de hacer estos alimentos de un modo más exclusivamente egipcio. Los platos son sencillos y abundantes, hechos con frutas naturales, maduras y verduras, y son sazonados con especias frescas. La comida en el sur, estrechamente vinculada a la cocina del norte de África, es más picante que la encontrada en el norte. Pero debemos recordar que los antiguos egipcios eran grandes agricultores. Se cultivan pistachos, piñones, almendras, avellanas y nueces, muy populares hoy en día. De sus huertos llegan manzanas, albaricoques, uvas, melones, membrillos y granadas. También destacan los huertos de lechuga, guisantes, pepinos, remolachas, legumbres, hierbas y verduras. Los faraones consideraban los hongos como un manjar especial. La gastronomía de Egipto es conocida por su sabor y su uso de ingredientes frescos. El alimento básico en la dieta árabe es un pan llamado aish, que es un pan más oscurito. Las habas también son importantes en la dieta. En una comida árabe podemos estar seguros de que habrá sopa, carne, menestra de verduras, pan, ensalada y arroz o pasta. Vegetales como puerros, cebollas y hortalizas se vieron favorecidas en el antiguo Egipto, por lo tanto formaron parte de los grandes platos, además de los panes de levadura, que son un elemento básico del Oriente Medio y de la gastronomía de Egipto, así como las ricas tortas con miel y las fechas. Siguen siendo una parte de la cocina egipcia también la carne, encurtidos, quesos y frutos secos, que forman parte de la dieta básica de Egipto. Otra característica de la gastronomía de Egipto son las verduras rellenas, llamadas shoubar. También las yemas de huevos atadas con jugo de limón y en caldo. Las numerosas variedades de miel, frutos secos que bañan los pasteles de masa con fillo también son populares. Un clásico popular en la gastronomía de Egipto es el beduino. También lo es el plato de cordero y arroz llamado mansat, común a la hora de comer. Uno de los platos más populares es el shish kabob, servido con acompañamiento como el pan de pita, salsa tahini, tomate de ensalada y verduras como la cebolla. La cocina de Egipto incluye cocizos de alubias blancas y falafel con carne de ternera, cordero y la paloma, que también es popular. Sus postres, como ya lo había mencionado, no son muy ricos y contundentes como los de muchos otros países árabes, pero su cocina es similar y la mayoría de los platos tienen el mismo nombre de todo el Medio Oriente. La cocina del Cairo cuenta con una amplia selección de postres como arroz con leche. No tienen viñas en su país, esa es la razón por la que hacen sus bebidas de cebada. Ellos comen el pescado crudo, conservados en salmuera o secados al sol. El café es una parte integral de la vida social en Egipto,
como en muchos otros países en el Oriente Medio. La gente a menudo se reúne en casa para tomar café y hablar y pasar la noche. Un plato muy típico de Egipto es la sopa molokeya, sopa de hierbas bastante consistente y muy rica en mucílago de sabor dulzón y al que se le añade carne de pollo o de conejo, especias y salsa de tomate. Sobre su pastelería, también lo había mencionado antes, se puede decir que se consume la misma que en Oriente Medio, siendo muy popular el lukum y el baklava. Los dátiles son un elemento básico, pueden ser frescos, confitados, secos, en harinas o en gachas, que se utilizan, por ejemplo, para hacer menenas. Son una bola de pastas de almendras con agua de flor de azahar que rellena unos dátiles deshuesados con almendras, pistachos y canela y que se cuecen al horno. Las bebidas tradicionales para los egipcios son agua perfumada de flor de azahar, agua de rosas, jugo de caña de azúcar sin fermentar y una típica infusión roja, el carcadé, con sabor a grosellas y hechas con las flores de acedera de Guinea. Si hablamos de vinos, hoy en día los egipcios se están esforzando en resucitar los vinos que los faraones hacían enterrar en unas ánforas junto a sus momias y que eran famosas en la antigüedad. La gastronomía egipcia es más bien un saludable y noble alimento de los campesinos. Las legumbres se sirven guisadas en el desayuno, almuerzo o cena, en sopa o fritas en forma de pasta como la taimiyá, el famoso falafel egipcio. A los egipcios les gustan los kebabs de cordero, el pollo asado, el pichón y la kofta, que es una pasta de carne picada picante asada en brocheta, y el pescado que llega del Mediterráneo, el Mar Rojo y el río Nilo. Algunos datos importantes de nutrición y alimentación en Egipto, vamos a contarles, es que la contribución de los carbohidratos y las proteínas en el suministro de energético ha ido aumentando en las últimas 2 décadas. Contrariamente al aporte en grasas que ha ido disminuyendo paulatinamente, con excepción de los aceites vegetales y las grasas animales. Los suministros de los principales grupos de alimentos han aumentado, así como el suministro energético. También otro dato importante en la lactancia materna y los patrones de alimentación, que son los factores que más afectan el estado nutricional, así como el potencial de crecimiento y desarrollo de los niños egipcios. La mayoría de los niños reciben el pecho, no obstante, la lactancia exclusiva en los primeros meses no es común. Otro dato importante es que las encuestas nutricionales a nivel nacional indican una mejoría del estado nutricional de los niños menores de 5 años entre 1995 y 2000. El problema principal es el retardo de crecimiento que, según los criterios internacionales, tienen una magnitud moderada en términos de salud pública. La obesidad en adultos ha sido detectada en varios estudios como el mayor problema nutricional.